lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Gloria al Señor. Un saludo a todos y cada uno de los líderes y supervisores que siempre están pendientes de esta transmisión, ya que este es un programa que se ha diseñado para colaborar con ustedes y poder tener quizás un poquito más de herramientas y ser más precisos en nuestra enseñanza de sábado a sábado para con todas las personas que asisten a nuestras células, no solamente en nuestro país, El Salvador, sino en el mundo entero, porque de muchísimas partes nos están siempre sintonizando. Así que todo el equipo celular, bienvenido a este momento del estudio de la guía. En esta ocasión estaremos dando lectura al Evangelio de Lucas, capítulo número 13, versículo 10 al versículo 16, y el tema que estaremos utilizando es salvados de la religiosidad. Dice la palabra del Señor, versículo 10, capítulo 13, Evangelio de Lucas. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Gloria al Señor. Esta es la lectura que tenemos para esta lección del próximo sábado. Salvados de la religiosidad es el tema, y la porción es en verdad bastante conocida, puesto que hemos escuchado una cantidad de mensajes basadas en esta porción. Sin embargo, para esta lección del próximo sábado, salvados de la religiosidad, la verdad central que estaremos puntualizando es que solamente la sinceridad y la compasión nos guían a Dios. Recuerden, estimados líderes y lideresas, supervisores, de que la verdad central es en donde tratamos de hacer girar nuestra enseñanza, porque es lo que debemos dejar grabado en el corazón de nuestros oyentes, de todos aquellos que asisten a las células. Y es esta la verdad central. La sinceridad y la compasión nos guían a Dios. Porque cuando hablamos de la religiosidad y que de ella hemos sido salvados, pues en verdad es una gran obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque si algo podemos hablar de la religión, aunque parezca dura esta expresión, pero la religión viene prácticamente siendo como una fábrica de hipócritas, donde se fabrica mucho la hipocresía, y por eso es que el Señor Jesús a este principal de la sinagoga le dice clara y literalmente esta frase: hipócrita. ¿Por qué? Porque la religión eso es lo que hace. Pero gracias a Dios que el Señor vino para salvarnos precisamente de la religión. La verdad central entonces, la sinceridad y la compasión nos guían a Dios. A manera de introducción, que es también lo que tenemos como sugerencia en la guía de estudio, es que el ambiente en el que el Señor Jesús desarrolló su ministerio estaba saturado de religiosidad. Por eso es que Él llega y hace lo que es el tema de ahora: salvar a las personas de la religiosidad. Qué bueno aquellos que logramos entender por la misericordia del Señor, y qué mal por aquellos que no lo logran entender, como sucedió no solo con el principal de la sinagoga de este relato, sino de muchos otros que ahí se encontraban.
Entonces estaba diciendo que el ambiente en el que el Señor Jesús se desarrolló su ministerio, estaba saturado de religiosidad. Lastimosamente, ese afán religioso de las personas de ese tiempo y de las de ahora también solamente se enfocaba en las formas y en los ritos externos. Muy distinto a lo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús se enfocaba en una vivencia interna que fuera sincera. Para el Señor Jesús lo más importante era y es lo que había y lo que hay en el corazón de las personas. A lo externo el Señor nunca le dio importancia. Lo importante para el Señor no era lo que se hacía, sino la razón, el por qué las cosas se hacían. Y por eso es que vemos que los fariseos hacían cosas buenas, muchas cosas buenas, dentro de las cuales podríamos mencionar que eran cuestiones apegadas a la religión y a una vida piadosa, como también de obras, porque los religiosos, dentro de las muchas cosas buenas que hacían los fariseos, ayunaban, oraban y ayudaban a los pobres. O sea, tenían dos ejercicios espirituales, ayuno y oración, y tenían un obrar hacia los pobres, ayudarlos. Ahora, el problema es que todo esto, aunque son cosas buenas, lo que realmente hacían ellos era, estas cosas buenas lo hacían con motivaciones equivocadas. Y la motivación equivocada estaba radicada en que solamente todo lo que hacían lo hacían para ser alabados por los demás. Y esa fue la razón por la cual el Señor Jesús chocó muchas veces con los fariseos y con todos los religiosos. Los religiosos del tiempo del Señor no pudieron comprender que Él había venido para salvarlos de la religiosidad en la que estaban atrapados. Y eso es lo que todos tenemos que comprender en este tiempo. Usted como líder, como supervisor, si le toca en suerte a dar el estudio el próximo sábado, debemos estar teniendo este cuidado y decirle a las personas que el Señor vino precisamente a eso, a salvar a los seres humanos de la religiosidad en la cual están atrapados, para no caer en el engaño en el cual cayeron estas personas. Dentro del cuerpo a desarrollar para el estudio del sábado, tenemos tres literales también, tres numerales. Y el primero de ellos dice una sanación en el día de reposo. Es lo que el Señor Jesús hizo. El versículo 10 que leímos al principio dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. No se dice el lugar en donde el Señor está, no se dice el lugar donde la sinagoga está ubicada, sino que solamente se dice que es una sinagoga y es el día de reposo. Quizás se dice esto porque el día de reposo jugaba un papel muy importante en la religión judía. El día de reposo para ellos era el día en el cual no se trabajaba y por lo tanto las personas acostumbraban a ir a las sinagogas a escuchar la lectura y también la explicación de la ley de Moisés. Lo que sucedía en este tiempo es que los fariseos habían llevado el tema del reposo a extremos en los que reglamentaban cada detalle de la vida de los individuos. Con el tiempo, la atención en el día de reposo se fue perdiendo y se fue perdiendo porque los fariseos fueron enfocando una gran cantidad de leyes y normas que deberían guardar en ese día. Todos sabemos que el Señor a Moisés en el monte le dio 10 leyes, ¿verdad? Los cuales conocemos como los 10 mandamientos. Pero para los fariseos eso resultaba insuficiente. Porque para ese tiempo que ellos ya habían hecho una multiplicación de cuantas leyes, normas, era en verdad abrumador para la gente. Y quiero mencionarles como un auxiliar para ustedes, para que puedan, si gustan decirlo el sábado en su célula, pero los fariseos tenían 613 mandamientos principales. Ahora, estos 613 mandamientos principales los habían dividido entre 365 prohibiciones. Note usted, en nuestro calendario es como una prohibición por día.
365 prohibiciones y también tenían 248 obligaciones. Esto es increíble. Hay quienes han dicho de que los 248 obligaciones tienen que ver con la cantidad de huesos que el ser humano tiene, pero esta es una situación que cambia de acuerdo a la edad que el ser humano va teniendo. Cuando está niño tiene determinado número de huesos y así conforme va avanzando. Lo cierto es de que ellos tienen 613 mandamientos divididos en 365 prohibiciones y 248 obligaciones. ¿Qué pasaba acá? Que la carga de las leyes había convertido el día de reposo en un día de estrés y un día de muchísima preocupación para que las personas no pudieran fallar a ninguna de estas normas. O sea, ya no era un día de descanso, era un día estresado. Eso es lo que hace la religión. Pone cargas que los que las están poniendo no son capaces de sobrellevarlas. Es lo que el Señor Jesús le dijo precisamente a los fariseos. Entonces, ahí está este detalle. Pero como era costumbre, el Señor Jesucristo iba a la sinagoga también, porque él era judío, había sido enseñado en ello, había asistido a la sinagoga desde que edad tenía para hacerlo. Y ahora el Señor asiste a esta sinagoga. Dije al principio, no se dice en qué lugar está, solamente que es obvio, es un día de reposo y el Señor llegó ese día a esa sinagoga. Pero en esa ocasión había una mujer que tenía un problema en su columna vertebral. Y dice que ese problema lo tenía desde hacía 18 años. Es lo que dice el versículo número 11 que leímos. Dice así textualmente. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y dice, en ninguna manera se podía enderezar. La enfermedad que esta mujer tenía hoy en este tiempo se llama cifoescoliosis. Y esto tiene que ver en cuanto a deformaciones óseas que hay en el cuerpo de determinada persona. Ahora, las deformaciones óseas que esta mujer tenía eran precisamente en su columna vertebral. Y por eso dice el versículo 11 que en ninguna manera se podía enderezar. No que no lo haya intentado. Uno logra sobreentender que ella pudo haber intentado su sanidad de diferentes medios. Así como podemos recordarnos a aquella mujer que la Biblia nos narra que tenía flujo de sangre, que dice que tenía 12 años con el flujo y había gastado todo cuanto tenían los médicos y en ninguna manera ella había mejorado. Antes, dice, le iba peor. Así como esa mujer con flujo de sangre lo intentó por varias vías, jamás alcanzó la sanidad. Es muy posible que esta señora con 18 años de andar esta enfermedad cifoescoliosis, podría haber buscado alguna manera de encontrar salud, sin embargo no la había encontrado. Por eso dice, en ninguna manera se podía enderezar. Pero el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. El versículo 13 dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esto es bien importante, estos dos versículos, porque aquí nosotros podemos notar una secuencia. Dice el versículo número 12 que lo primero que ahí pasó es que el Señor Jesús vio a aquella mujer. Después que la vio, dice la secuencia del versículo, el Señor la llamó. Y cuando la llamó, obviamente ella se acerca al Señor. De inmediato el Señor Jesús le anuncia la libertad de su enfermedad. Pero después de anunciarle la libertad de su enfermedad, dice, puso las manos sobre ella. Y solamente hasta que puso las manos sobre ella, ella se enderezó y dice que fue curada de su enfermedad. En esta secuencia que vemos en estos versículos podemos notar también que no hay ninguna referencia en que ella le haya pedido al Señor que le sanara. Por lo tanto, es muy sobreentendible que es el Señor Jesús el que vio la condición de aquella mujer
Y al ver la condición de aquella mujer, lo que hizo fue compadecerse de ella, llamándola, dándole la palabra para que fuera libre de la enfermedad y luego poniendo las manos sobre ella para que fuese sana. Aquí hay dos cosas bien importantes, estimados hermanos. Primero, acá podemos nosotros también comprender que con la palabra que el Señor dio, lo que Él hizo fue darle libertad a aquella persona. Porque Él le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, pero ella no es sana todavía. Lo cual nos indica que podría haber algún mal espíritu detrás de esa enfermedad. No era una enfermedad normal, natural. Era una enfermedad guiada por espíritus malignos. Por eso dice, con la palabra le dio libertad, pero con el toque de su mano le dio sanidad. Esto lo digo solamente para que tengamos este insumo, que es uno de los milagros que enseña la libertad de ataduras satánicas que las personas tienen. Pero amigos, así como el Señor vio a esta mujer, le mira a usted. Así como el Señor llamó a esta mujer, le llama a usted. Lo que tiene que hacer es lo que esta mujer hizo, levantarse y acudir al Señor. Y cuando acude, el Señor da la palabra, pone las manos, hay libertad, hay sanidad. Es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Ahora, ante esta situación, nosotros podemos ver claramente que esta mujer tiene dificultades para poder caminar. Sin embargo, en medio de las dificultades, ella camina y fue a la sinagoga. Porque la sinagoga, dije, era el lugar donde ella escuchaba la palabra de Dios. Pero acá podemos ver esto también, que es lo que el Señor premia en toda persona, y es el esfuerzo que las personas hacen o hacemos para buscar la bendición del Señor. Por ese esfuerzo que esta mujer hizo, que con su dificultad camina y llega a la sinagoga, es que fue bendecida. Ahora, esta mujer, ya que el Señor le dio la palabra, le puso la mano y la mujer fue sanada, dice la parte final del versículo número 13, que ella glorificaba al Señor. O sea, ella estaba exclamando alabanzas a Dios por el favor que Dios le había dado. Solo ella había experimentado liberación y obviamente había experimentado sanidad. Pero a los hombres religiosos, recuerde que el tema es salvado de la religiosidad. Y la verdad central es que solamente la sinceridad y la compasión nos guían a Dios. Entonces, la mujer es sana, la mujer está agradecida, alaba al Señor, pero los religiosos y especialmente el principal de la sinagoga, dice la Biblia, no le gustó lo que había visto. La mujer había sido sana de su columna, pero el problema era que las normas, recuerdan que dije, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos? 613, 365 y 248. Bueno, se suman tantas cosas, pero estas cosas, esas normas que los judíos habían realmente establecido, dentro de ellas había una que era la prohibición a los médicos para ayudar a los enfermos. Tenían un salvoconducto y el único era, a menos que se tratara de un caso de vida o muerte, los médicos podían asistir en ese caso. Pero no era el caso de la mujer, ya que andar encorvada para ella no había sido una amenaza en su vida, puesto que tenía 18 años de andar encorvada. Por eso la verdad central es muy importante. Solo la sinceridad y la compasión nos guían a Dios. Así terminamos el literal número 1 y puedo dar paso al literal número 2. El literal número 2 nos habla acerca de la dureza e inhumanidad de la religiosidad. Dureza e inhumanidad de la religiosidad. Cuando el Señor Jesús sanó a la mujer encorvada, el jefe de la sinagoga, en lugar de alegrarse, se molestó mucho. Esto es lo que tristemente uno puede darse cuenta también en ese tiempo. Yo recuerdo una madre, ella sufría al ver a su hijo hundido en los vicios, drogas, licor y todo eso. Pero este muchacho fue salvado a través de la predicación del evangelio. El Señor lo hizo nacer de nuevo, llegó a ser una nueva criatura. Y cuando la madre de este muchacho se da cuenta que se ha convertido en evangélico,
Viene ella y le dice, prefiero verte borracho que con una Biblia en la mano. Es increíble que una madre le haya dicho eso a su hijo. Pero es lo que la religiosidad hace. Dije que la religiosidad es una fábrica de hipocresía. Y aquí lo vemos cuando el Señor sana a esta mujer, el jefe, o sea, no cualquier hombre, el jefe de la sinagoga, él en lugar de alegrarse, dice la Biblia, se molestó mucho. Muchísimo, diría yo. El versículo 14 dice, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, el principal le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Note usted, al igual que yo estaba refiriendo a esa madre respecto a su hijo, este hombre se enoja. Se enoja por el hecho de que Jesús haya sanado en día sábado. Pero yo pienso que este hombre igual se hubiera enojado si el Señor sanaba en cualquier otro día de la semana. ¿Por qué? Porque era religioso. Y los religiosos no logran reconocer la bondad de Dios, porque solo la sinceridad es la que nos guía a la compasión de Dios. Entonces este hombre está enojado. Era tan religioso que no veía la misericordia otorgada a una mujer sufriente. Este hombre solo estaba pensando en que se había quebrantado el día de reposo. En la lógica del principal de la sinagoga, no había necesidad de que la mujer hubiese sido sanada en el día de reposo. Era algo para él, según su lógica, que podía haberse hecho cualquier otro día de la semana. El hombre hubiera estado muy contento si la mujer hubiera seguido enferma. Él estaba feliz, hubiera estado feliz. Si esa sanidad, hermanos, no hubiera violentado para ellos el día de reposo. Ese era el criterio del principal de la sinagoga. Y eso es lo que piensan las personas que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque aún no han sido salvos de la religiosidad. La religiosidad es una fábrica de hipocresía. Por lo tanto, donde hay hipocresía no hay sinceridad. Y la verdad central nos enseña que solamente la sinceridad y la compasión nos guían a Dios. Así llegamos al punto número 3, al numeral 3 de este tema, salvado de la religiosidad. El literal número 3 dice, el ser humano es más importante que la religión. Continuemos, lo que el jefe de la sinagoga había dicho fue algo que molestó al Señor Jesús. ¿Qué había dicho? Recuerden que él se dirigió a la gente y le dijo, 6 días hay en el cual podéis ser sanados. Venid cualquier día, pero menos el día de reposo. Cuando el Señor Jesús escuchó eso, a él le molestó bastante. Porque se trataba de darle más importancia, según el criterio de los religiosos fariseos, le daban más importancia al reposo que a las personas. Por eso el Señor Jesús les dice en el versículo 15, dice así, entonces el Señor le respondió al jefe, o sea, cualquier persona, al jefe de la sinagoga. El jefe se dirige a la gente así en plural, viéndolos a todos, pero el Señor, me lo imagino, se dirige a él y como que hasta le pone la mano, el dedo así en los ojos y le dice el Señor a él, hipócrita, cada uno de vosotros, dirigiéndose al resto, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Acá podemos observar que el Señor trata con severidad a este hombre y lo trata con severidad cuando lo llama hipócrita. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor encontramos claramente que la hipocresía es condenada. Las Escrituras eso nos enseñan. Y cuando el Señor habló terminantemente en contra de la hipocresía, pues se lo está diciendo al hombre y se lo está diciendo en su cara. Eso es lo bueno del Evangelio, amigos. Que el Señor no anda con rodeos, el Señor habla frontalmente a la persona de acuerdo a la necesidad que la persona tiene. Si la persona viene a buscar al Señor y desea recibir un bien, simplemente lo pide y el Señor tiene misericordia. Pero la persona que rehúsa, entonces el Señor le confronta como lo hace acá.
el versículo 16, el Señor, ya que ha reprendido la hipocresía de aquel hombre, porque abundantemente la Escritura censura la hipocresía, el versículo 16 el Señor le dijo: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, le pregunta: ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí hay esa comparación, como el Señor le da más importancia a las personas que a los animales, que como mascotas también tienen muchísimo cuidado. Y vaya, ahora nosotros en nuestro país y en muchos países hay ley que protege a las mascotas, porque son animalitos, creación de Dios también, pero la corona de la creación es el ser humano. Y estos hombres tenían más misericordia para con los animales que para con las personas. Y vaya que esto es un tema de verdad, pero muy, permítame esta expresión, muy peludo este tema en verdad, porque ahora hay quienes abogan por la ley del aborto, quieren abortar seres vivos dentro del vientre de una mujer, pero hay una protección, hiperprotección en favor de los animales. Es increíble que se le dé más valor a la vida de un animal que a la vida de una persona. Eso hacían los religiosos, eso hace la religión, eso condena el Señor Jesús. Y acá lo que les dije hace un momento como un insumo para ustedes, de que era en verdad una enfermedad no normal, sino que era, dice el Señor, Satanás la había atado 18 años. Ahora, no había título más alto que un israelita pudiera recibir sino ser llamado hijo de Abraham. Todos los israelitas se consideraban hijos de Abraham, porque Abraham fue un hombre de fe. Entonces el Señor a esta mujer que había estado encorvada por 18 años la llama hija de Abraham, en el sentido que es una mujer que también ahora tiene fe. La fe la llevaba a ese lugar. Entonces el razonamiento del Señor Jesús fue impecable. Si los religiosos desataban a sus bestias para llevarlas a beber en el día de reposo, ¿cuánto más, preguntó el Señor, no se debía desatar a una hija de Abraham? Cuando el Señor es tan directo, le llama hipócrita y les demuestra que para él las personas son mucho más valiosas que los animales, no había manera de responder a ese argumento que el Señor Jesús está presentando. ¿Por qué? Porque él habla con sinceridad. Y la verdad central nos enseña que solamente la sinceridad y la compasión nos guían a Dios. Ya para ir terminando nuestro estudio para este próximo sábado, quiero entrar a la aplicación. Y quiero decir lo siguiente: el Evangelio se trata de ser compasivos con los seres humanos más que lo que se es con los animales. Lastimosamente, los religiosos cuidaban más de un animal que de una persona. El relato que leímos realmente finaliza en el versículo 17, el cual no leí al principio, pero lo leo ahora al final. Dice el versículo 17: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La religión no nos ayuda a acercarnos a Dios. Por eso el tema dice: él vino a salvarnos de la religiosidad. A eso vino el Señor. Y solo la sinceridad y la compasión es la que nos guían al Señor. Así que aquí hay dos reacciones hacia la persona del Señor Jesús, con lo cual voy a terminar. Unos, dice el versículo 17, lo rechazaron, se avergonzaron, pero otros se regocijaron por las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, sus adversarios fueron avergonzados. Quedaron en evidencia que eran falsos, que la hipocresía a causa de su religión los dominaba y por lo tanto no eran honestos. Los religiosos de la sinagoga fueron avergonzados aquel día. Allí en la sinagoga quedaron unos hombres enfurecidos porque aborrecían la verdad y aborrecían la luz. Pero el resto del pueblo, dice el versículo, se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, porque vieron a aquella mujer que volvió a su casa caminando, agradecida, alabando a Dios, como hacía 18 años no lo había podido hacer.
Dios había actuado en su vida y había derramado sobre ella misericordia. Es lo que quiere hacer con usted en esta noche. Derramar de su misericordia, darle vida en abundancia, porque solamente la compasión es la que nos acerca a Dios, impulsada por la sinceridad. Así que adelante, equipo, que Dios nos use, que Dios les respalde y muchas personas puedan ser alcanzadas para la gloria de su santísimo nombre. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias esta noche por haberme dado este hermoso privilegio de dirigirme, Señor, a este equipo de trabajo, tratando de ayudar, Padre, en el estudio de este próximo sábado. Respalda la vida de cada uno de ellos. Si alguno no te conoce de los que ahora me están viendo, rescátalos, sálvalos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por tu misericordia. Amén, Señor. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar